La insoportable levedad del ser positivo. Cuando tratas de ser feliz, te haces infeliz. Jeff Foster. La filosofía del pensamiento positivo significa ser mentiroso, significa ser deshonesto, significa ver una cosa determinada y, sin embargo, negar lo que has visto. Significa engañarte a ti mismo y a los demás. Osho. Como vimos en anteriores capítulos, la psicologización como fenómeno social empezó por déficit, de modo que cualquier abordaje estuvo más enfocado a la patología y a lo negativo. Todo ello teñía de tonos más bien grises la terapia, volviéndola más pesada, más densa, lo que provocó una clara intención de querer pintarla de colores más vivos, más luminosos y, sobre todo, más optimistas. Con la generalización del estado del bienestar en Occidente a partir de los años 80, la sociedad se acomodó a unos parámetros más hedonistas y los umbrales de malestar se acortaron. La corriente positivista se extendió apoyada en una lógica que caló profundamente. Parecía obvio que si uno tenía un número mayor de pensamientos pesimistas y negativos, no podía ser feliz, y que su existencia era mucho más desagradable que la persona que tenía unos pensamientos, en general, más positivos. Por lo tanto, se aceptó que uno debía esforzarse a pensar de manera más positiva y deshacerse de toda esa negatividad interna. Se equiparó positividad con felicidad. Sin embargo, ¿podemos asegurar que se trataba de una buena estrategia? ¿Es mejor ser optimista que ser pesimista? Sin duda, la dictadura de lo positivo ha acabado influyendo en muchos campos, desde la economía a la política o el deporte, pero no está tan claro que proporcione los beneficios que se espera. Cuando uno empieza una terapia, siempre yace un fin positivo en el que un terapeuta ayuda a un paciente a ayudarse a sí mismo, con el objetivo de que éste se encuentre mejor de lo que estaba antes de empezarla. Sin embargo, esto es muy vago y subjetivo, y si uno pregunta a distintos terapeutas, es probable que cada uno aporte su propia definición, con variados matices. Cuando a Irving de Yalom se le preguntó sobre ello, dijo: ¿el objetivo último de la terapia? Es difícil contestar. Las palabras que me vienen son tranquilidad, satisfacción, realización de tu potencial. Parecía lógico entonces que, de cara a alcanzar este fin positivo, ayudaría a acudir a terapias, talleres y leer libros enfocados a pensar de manera más positiva y a vivir de forma más optimista. No obstante, son muchos los pacientes y cada vez más terapeutas que, poniendo todos sus esfuerzos en este tipo de enfoques, no solo no les funciona, sino que paradójicamente les resulta contraproducente. La ironía reside en que la gente no solo busca la felicidad, sino que intenta aferrarse a ella, sobre todo para evitar toda sensación de infelicidad. Por desgracia, ese mismo esfuerzo de control puede llegar a ser abrumador, sistemático, cerrado y fijo, explica el psicólogo Stephen C. Hayes. Hayes aboga más por encontrar y actuar en lo que tenga valor o sentido para uno mismo, que poner grandes cantidades de energía en esta lucha o huida sin fin para sentir emociones positivas constantemente. Ese es el verdadero problema. Un patrón de vida que incluye huir deliberadamente del malestar, del sufrimiento y de la ansiedad, y que solo consigue su expansión y la limitación de la vida. Como sostienen varios autores, esta insostenibilidad de lo positivo y rechazo a las emociones negativas refuerza el círculo vicioso del hiperterapiado en su búsqueda obsesiva del ideal de bienestar. De hecho, el rechazo obsesivo de lo negativo a través de forzar el cambio de nuestro estado interno y evitar a toda costa lo que pueda trastocar nuestro equilibrio, casi siempre nos aleja de nuestras metas. Si para escribir este libro hubiese esperado solo a tener sensaciones positivas y evitar cualquier atisbo de incomodidad y ansiedad, no hubiese pasado del primer capítulo. Con el rechazo de lo negativo se cumple la ley del esfuerzo invertido o de retrocesión, que ya en su momento explicaba el místico Alan Watts con su personal toque taoísta. Cuando intentas permanecer en la superficie del agua, te hundes.
Pero cuando tratas de sumergirte, flotas. Cuando retienes el aliento, lo pierdes, lo cual hace pensar enseguida en un dicho muy antiguo y al que se hace muy poco caso. Quien salve su alma, la perderá. Sostengo que la inseguridad y la incerteza en que parece vivir el hombre en esta época es el resultado del intento de obtener seguridad y que, por el contrario, la salvación y la cordura consisten en el reconocimiento más radical de que no tenemos modo de salvarnos. O lo que es lo mismo en palabras de la psicología moderna. Personas que se esfuerzan mucho para sentirse bien, olvidar sus penas y eliminar los pensamientos negativos. Personas que, en definitiva, luchan con ahínco por eliminar sus padecimientos, obtienen como balance final de sus acciones que el problema que pretenden resolver cada vez está más presente en sus vidas. O como reflejaba Miguel Delibes en La partida. Dime, catarro, ¿por qué cuando uno sabe nadar flota sin moverse y si no sabe se hunde? El miedo pesa, hijo. Nuevamente, el psicoterapeuta Russ Harris desmonta dos mitos sobre la supuesta necesidad de control sobre nuestros pensamientos. Para construir una vida mejor, tenemos que deshacernos de los pensamientos negativos. Esta creencia, por ser ilusoria, ocasiona pérdidas de energía y tiempo y nos priva de dedicarnos a lo que realmente queremos. Su existencia es lógica porque a nadie le gusta sentir pensamientos o emociones negativas, y en algunos casos resulta una buena estrategia. Pero en muchos otros terminamos por encontrarnos peor. Deberías ser capaz de controlar lo que piensas y sientes. Este mito nos da una cura de humildad, nos hace darnos cuenta de que tenemos mucho menos control sobre nuestros pensamientos y emociones del que nos gustaría. De hecho, es habitual tratar de pensar de manera más positiva o forzar sentirse con un ánimo más positivo. Pero a la que nos descuidamos, los pensamientos negativos vuelven con más fuerza si cabe. Tal y como afirma Harris, al tragárnoslos, estos mitos nos empujan a una lucha que nunca podremos ganar, la lucha contra nuestra propia naturaleza humana. Aún así, cada año muchos terapeutas y coaches de todo el mundo siguen publicando decenas de libros de autoayuda e impartiendo talleres enfocados hacia una positividad radical como camino directo al éxito. Cuando empezó la crisis económica hace unos años, se pusieron de moda frases del tipo: en Oriente, crisis significa oportunidad, o las crisis son positivas si aprendemos de ellas. Y efectivamente así ha sido para ciertos sectores económicos que se han lucrado aún más durante este periodo. Pero si eres un mortal del montón, sabes que una crisis es una putada, no una oportunidad. Es lógico que por puro espíritu de supervivencia, o simplemente por inercia, intentemos hacer lo que sea para salir de los atolladeros. Pero decir que una crisis es una oportunidad es tan naif o perverso como decir que tener cáncer es una oportunidad para valorar la vida. Con todo, podría estar de acuerdo en que, a priori, ser optimista es más agradable que ser pesimista, al menos para el que lo es, y para muchas personas, ser optimista es algo espontáneo y natural. En cambio, un optimismo forzado no es que se convierta en pesimismo, sino que deviene en ira, tedio o en una ceguera temeraria. Como nos recuerda el periodista Oliver Burkeman, fue en gran parte el inquebrantable pensamiento positivo el que llevó al mundo a una de las peores crisis económicas de la historia, pues no dejaba plantear ni por asomo la posibilidad de una quiebra global, y los banqueros, con un narcisismo atizado por una cultura que premia la ambición por encima de todo, perdieron la capacidad de distinguir entre sueños egoicos y resultados reales. Mientras tanto, las personas que compraban casas asumían que podían conseguir cualquier cosa si la deseaban con suficiente fuerza. ¿Cuántos de ellos habían leído libros como El Secreto? Así, obtuvieron hipotecas que fueron incapaces de pagar. Este optimismo irracional encubrió al sector financiero, y los proveedores profesionales del optimismo, los charlatanes, gurús y organizadores de seminarios de autoayuda, estaban felices de alentarlo. Podemos afirmar, pues, que el pensamiento positivo radical puede resultar objetivamente peligroso para el mundo
ya que provoca ceguera a los que lo poseen, incapaces de saber analizar la realidad de manera más objetiva y realista. Tipos como George W. Bush y Donald Trump son defensores radicales del pensamiento positivo. Y aunque pueda resultar evidente que sus propuestas tengan muchas posibilidades de llevarnos a un total descalabro, ¿ellos creen ciegamente que todo saldrá bien? Este fenómeno se contagia y muchos emprendedores actuales muestran una fe ciega en su proyecto de empresa. La defienden a capa y espada con una visión optimista radical, sin fisuras, como si todo fuese posible a través de un convencimiento irracional de que su empresa va a ser un éxito. A pesar de que son conscientes de que el 90% de las startups naufragan, creen ciegamente en la suya como la elegida, diferente a las demás y destinada al éxito. Y aunque una visión más pesimista del mercado les podría hacer adoptar una actitud más realista de sus bajas posibilidades de sobrevivir y asumir unos riesgos más adecuados a la realidad, es como si ser negativo fuese equivalente a ser un perdedor, como si un cierto pesimismo fuese una enfermedad contagiosa que se propagase entre las personas condenándolas a un fracaso seguro. En cambio, ya desde los filósofos estoicos de la antigua Grecia y hasta algunas corrientes de la psicoterapia actual, recomiendan la visualización negativa, es decir, preguntarse qué es lo peor que podría pasar, para disponer así de mayor serenidad. Lo mismo que muchos psicoterapeutas actuales, a modo de prescripción paradójica, invitan a sus pacientes con ansiedad a esforzarse por visualizar lo peor que podría ocurrir durante unos minutos cada día. Esta visualización negativa, para forzar las sensaciones de angustia, tiene justamente el efecto contrario y hace menguar los miedos. Algunos estudios incluso prueban que la sobrepreocupación ayuda a algunos pesimistas a enfrentarse mejor a situaciones laborales difíciles o a las entrevistas de trabajo, y en el ámbito personal son menos proclives a caer en depresión ante la muerte de un ser querido. Otro estudio mostraba que los individuos que son biológicamente vulnerables a experimentar afecto negativo y son expuestos a emociones negativas intensas muestran mayor creatividad. En un estudio llevado a cabo por la Universidad de Waterloo, hallaron que el uso de las famosas afirmaciones positivas resultaban contraproducentes en participantes con baja autoestima o deprimidos, otra vez con las malditas etiquetas. Caían en peores estados emocionales, ya que de alguna manera estas afirmaciones les recordaban cuánto habían fallado en alcanzar sus objetivos. Incluso en estudios independientes similares, se observó que este tipo de afirmaciones activaba la amígdala del cerebro en personas deprimidas, al revés de lo que sucedía en las no deprimidas, que reducían sus niveles de activación en esta zona de los lóbulos temporales. Además, forzar la supresión de las emociones negativas suele resultar ineficaz e incluso contraproducente. Por ejemplo, en el tratamiento por adicciones o en ingestión excesiva de comida, intentar suprimirlas daba como resultado mayor probabilidad de recaída. El filósofo G.W.F. Hegel afirmó: «La negatividad mantiene la existencia llena de vida». Todd Kashdan, psicólogo investigador de la importancia del lado positivo de las emociones negativas, recuerda que éstas pueden ser altamente motivacionales. A no ser que te abras a las sensaciones negativas no deseadas, perderás oportunidades importantes de hacer uso de algunas de las herramientas más útiles de la vida. Si caes presa de la tentación de estar buscando constantemente algo positivo a lo que agarrarte, con la esperanza de eliminar, esconder u ocultar emociones negativas, vas a perder en el juego de la vida. No puedes deshacerte de las emociones negativas sin involuntariamente sofocar felicidad, sentido, determinación, curiosidad, madurez y crecimiento personal. Kashdan también señala que emociones en principio desagradables, como la duda, realizan una función sana. La duda es un estado psicológico que nos lleva a evaluar nuestras habilidades y a mejorar en áreas que puedan ser deficientes. Para este psicoterapeuta, el éxito en terapia comienza cuando las personas empiezan a estar cómodas experimentando emociones mezcladas, tanto alegres como tristes, sobre su trabajo, sus relaciones y cualquier situación en la que se ven inmersos. Como Albert Ellis ya sugirió décadas atrás,
Muchos de nuestros problemas no provienen tanto de los pensamientos y sentimientos estresantes en sí mismos, como de nuestro rechazo a encararlos o aceptarlos. Me irrita especialmente el optimismo radical y naif. Convertir cualquier desgracia, como una muerte o un cáncer, en una experiencia positiva, me parece una forma de locura, una disociación de la persona que utiliza la racionalización extrema de todo lo que le ocurre para no verse afectada, confundiendo la resiliencia con la negación de nuestra propia naturaleza. Una pérdida puede doler más o menos, pero de ahí a celebrarla hay un abismo. Es habitual, con tal de huir de la sensación de haber cometido un error, o incluso un gran error, repetirse a uno mismo hasta la saciedad frases del tipo «los errores no existen» y «hay que mirar el lado positivo». Este tipo de frases esconden una especie de pensamiento infantil, por ver las cosas en blanco o negro sin matices, y soberbio, en una fantasía de omnipotencia y de control de la vida. El positivismo radical se utiliza para anular cualquier posibilidad de queja humana propia o ajena. Cuando pedimos al otro que deje de quejarse y no sea tan negativo, en el fondo es que no nos interesa para nada su problema. Y si nos lo pedimos a nosotros mismos, quedamos disociados del dolor de vivir, de los pesares habituales que tiene nuestra existencia, esclavizada a empujar en pro de la positividad hasta agotarnos. Los libros de autoayuda son un campo de cultivo para este tipo de pensamiento, y se nutren de experiencias que fueron muy negativas, pero que se acaban convirtiendo en life-changing experiences, como grandes regalos para ser una mejor versión de nosotros mismos. Y puede ser así, por supuesto, pero forzar a que sintamos como positivo algo que es desagradable es un ataque contra nuestra naturaleza. Barbara Ehrenreich, harta de sentirse obligada a ser optimista y ver la parte positiva de padecer un cáncer de mama, decidió romper una lanza a favor del derecho que tenemos a estar de mala leche y a despotricar contra el mundo cuando todo se tuerce en la vida. Ehrenreich cuenta cómo todo el mundo a su alrededor le pedía que fuera positiva, o le daba mensajes bien intencionados de que se animase, o de que querer es poder. Ella simplemente reclamó su derecho a estar de mal humor cuando le apeteciese, maldecir el dolor que le provocaba el tratamiento y simplemente poder ser a gusto pesimista. Como nos recuerda el psicoterapeuta Víctor Amat, una horda de líderes inspiracionales, coaches y terapeutas positivos nos excomulgan si nos atrevemos a pensar en negativo. Hay que ser optimista. Has de cambiar. Enfermarás si piensas que te pondrás enfermo. Y aún peor, crearás aquello en lo que piensas para arder en el fuego del infierno en la vida.